Vamos a orar un segundito, y la lección pues no es la de Matete, fue algo distinto que empecé yo ahorita. Lo más probable que esta enseñanza que estoy haciendo, pues lo más probable que tenga como 5 o 6 otras enseñanzas encima de estas, y lo voy a usar lo más probable cuando mi papá pues vaya para Tampa con mi mamá. Hoy voy a comenzar esta enseñanza, y es pues cómo bendecirse de la palabra de Dios. Amén. Yo sé que, bueno, let me pray real quick. Padre Celestial, venimos delante de tu presencia en esta noche para darte gracias, Señor, por el privilegio que tú nos has dado a nosotros, Señor, de poder estar aquí aprendiendo tu palabra. Mi deseo, Padre Celestial, en el día de hoy, como siempre lo es glorificar el santo nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, exaltarte a ti, Padre Santo, y edificar el cuerpo. Te pido, Dios, que tú me llenes de tu Santo Espíritu en este momento, que me ayudes, Señor, a poder comunicar tus verdades, Señor, y oro por mis hermanos que están presentes, que tú pues hagas la obra en sus corazones, Señor. Tú sabes exactamente lo que cada uno de ellos necesita, Señor. Mi deseo como pastor es que nuestra iglesia sea una iglesia saludable, Señor, una iglesia humilde, Padre Santo, a pesar del conocimiento que podamos tener, Señor, que el conocimiento que tengamos, Señor, no cause orgullo, sino humildad, Padre Celestial, porque el que está más cerca de ti, el que conoce más de ti, más se da cuenta de su depravación total, de su pecado, Señor, y la santidad tuya, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a entender, ayúdanos a aplicar las cosas que sabemos para darte gloria a ti, Señor. Oro por el pastor Willy, por mi esposa, Señor. Oro por el pastor Edwin, por hermana Rosa y por los distintos hermanos que están afligidos por salud, Señor. Los levanto delante de ti en el día de hoy y te pido que que se haga tu voluntad, Señor, en la vida de ellos. Te amamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Amén. Ay. Bueno, para los que no saben, el pastor Edwin regresó del viaje porque la hermana Rosa se puso bien mala allá en Puerto Rico. No hubo ningún otro remedio de hacer un cambio con el viaje y regresar para acá, para los Estados Unidos. Ella está malita, está bien mal. La llevaron al doctor hoy, pero para adelante, ¿verdad? Como siempre, para adelante, confiando en el Señor. Él se va a quedar en la casa esta semana cuidándola a ella, ¿verdad? Y que también se coja un tiempo de descanso. Y pues estoy aquí hoy. El domingo es probable que esté con nosotros. Yo predicaré el domingo también. Pero oren por la hermana, oren por el pastor Edwin y también por diferentes hermanos que están afligidos físicamente, ¿ok? Y mi garganta está media rara. No sé por qué. ¿Cómo? Vamos a entrar aquí. ¿Cómo beneficiarse de la palabra de Dios? Queremos tener beneficio. La palabra de Dios es de gran beneficio para nosotros, ¿verdad que sí? Y lo que hacemos aquí los miércoles por la noche es de gran beneficio. Yo lo he dicho anteriormente, que cuando ustedes vienen los miércoles por la noche y están siendo enseñados como si fuera un seminario, la enseñanza que se dan es como si fuera a un nivel de cualquier seminario que haya por ahí, y eso es bueno, porque el deseo de nosotros como pastores es que ustedes crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Pero también there's a downside to that. Yo sé que muchos de ustedes están creciendo, ¿verdad? Y se puede ver, pues obviamente por el estilo de vida que ustedes tienen, por las decisiones que toman, ¿verdad? Como ponen en práctica las cosas que han aprendido. Algunos de ustedes han estado en los caminos del Señor por mucho tiempo y han adquirido conocimiento de la palabra a través de muchos años, ¿verdad? Y eso es bueno, amén. Pero también puede ser peligroso, ¿no? Puede ser peligroso. Y la razón por qué estoy haciendo esta enseñanza es porque quiero asegurarme como pastor que ¿verdad? Si vamos a estar aquí en la casa de Dios y vamos a estar estudiando la palabra de Dios como lo hacemos, ¿verdad? Y yo creo que como iglesia, uno de nuestros orgullos es que aquí se predica la palabra de Dios. You know, I think that's something that we all agree with. Pero ¿de qué vale tener mucho conocimiento de la palabra de Dios, y de qué vale tener orgullo de que aquí se predica la palabra de Dios si la palabra de Dios no está teniendo un beneficio en mi vida? You know, that's kind of the thing.
el Señor a mí me ha dado la oportunidad de conocer a otros pastores, de escuchar a otros pastores que han estado en la fe por muchos años, pastores que en términos humanos son pastores famosos y tienen mucho conocimiento y cosas así. A veces cuando yo voy a esas conferencias y estoy alrededor de muchos pastores, muchas personas que tienen mucho conocimiento, me he dado cuenta que lamentablemente no todo el mundo, pero a veces there's like an air of pride. There is, Y yo me doy cuenta a veces, hasta los mismos pastores se paran a hablar y a veces dicen chistes, y los chistes, ¿sabes? A veces son referidos a otras denominaciones, a otros grupos, y yo me quedo así como, we shouldn't do that, yo sé que estamos en la verdad, y yo sé que lo que aprendemos y lo que sabemos es bíblico y está en la Biblia, pero no hay necesidad de hacer un chiste, para mofarse de otra gente, otra religión, o otra dominación, o lo que sea. A mí no me gusta eso, y yo siento que eso that's a form of pride, es una forma de orgullo. Y es posible que si no tenemos cuidado, pues eso nos puede pasar a nosotros también, ¿verdad? Pero sobre todas las cosas, el enfoque sería básicamente es que con tanto conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, hay que ver aplicación enorme en nuestra vida. Ahí está el asunto. Por lo menos como pastor, esa es mi mayor preocupación con ustedes, conmigo, ¿verdad? Que seamos una iglesia donde tengamos todo tipo de conocimiento, donde escuchemos pastores distintos con gran sabiduría, que leamos libros tremendos, que escuchemos la exposición de la palabra, que glorifique a Dios semana tras semana, pero que todo ese conocimiento no está causando un cambio en mi vida. Y yo miro eso, how do I gauge that, ¿verdad? ¿Cómo se dice gauge? ¿Cómo yo mido eso? Yo lo mido personalmente en mi vida, en mi diario vivir, con las decisiones que yo tomo. Simple as that, ¿verdad? Porque lo que yo conozco tiene que tener un impacto en mi diario vivir, ¿verdad? En las decisiones que yo tomo, las amistades que yo tengo, ¿verdad? Las cosas que escucho, las cosas que veo, cómo uso mi dinero, cómo uso el tiempo libre mío, a dónde voy a las vacaciones, todas esas cosas. Es la palabra de Dios penetra cada esquina, cada cuartito, ¿sabes? Cada lugar en mi vida. Tiene que ser así. Y el deseo mío es que sea igual para ustedes. Amén. Que Dios nos libre, ¿verdad? Del decir amén. Hay que decir amén porque eso, that's good. Estamos en acuerdo, ¿verdad? Pero el decir amén y aparentar, como dije la semana pasada, la parábola del hombre rico de Lázaro, ¿verdad? El hombre rico era un hombre religioso, ¿verdad? Un hombre que tenía mucho conocimiento, un hombre que se conocía la palabra de Dios de una manera tremenda, pero sin embargo, el amor de él, la esposa de él, era el dinero, ¿verdad? La riqueza, la comodidad y todas esas cosas. Y al fin y al cabo, pues terminó en un lugar que se llama el infierno, ¿verdad? Y yo no quiero que eso suceda aquí en nuestra iglesia. Yo quiero que la verdad que está en nuestros corazones verdaderamente nos haga libres. ¿Tú me entiendes? Que nos libere de toda esa basura, de toda esa mentira. But anyway, ¿cómo beneficiarse de la palabra de Dios? En el día de hoy vamos a enfocarnos en las escrituras y el pecado. ¿Ok? Para empezar, una pregunta. ¿Cuál es tu motivo para estudiar la palabra de Dios? Es una buena pregunta. ¿Por qué estamos estudiando la palabra de Dios? Hay algunos que estudian la Biblia simplemente para satisfacer su orgullo literario, ¿verdad? Hay gente que sí, yo solamente quiero tener conocimiento. Me encanta llenar mi mente de diferentes cosas, de diferentes autores, diferentes pastores, diferentes enseñanzas, diferentes cosas. Eso es solamente para satisfacer su orgullo literario, ¿verdad? A otras personas que dicen que solamente estudian la Biblia para satisfacer su sentimiento de curiosidad. Hay personas que están curiosos, ¿verdad? Que they just want to come and check this out, ¿verdad? What is all this about? ¿Verdad? Hay otras personas que estudian simplemente para decir que tienen conocimiento bíblico. Punto, se acabó. Yo conozco de la Biblia, o conozco más que tú, o lo que sea. Y hay otros que estudian la Biblia con el propósito de para poder discutir con éxito
con aquellos que difieren a ellos, ¿verdad? Para decir, yo tengo un amigo que es católico, pues yo quiero tener conocimiento de la Biblia para que cuando me encuentre con él, para dejarle saber que la religión católica no sirve, o el testigo de Jehová, o el mormón, o lo que sea, para yo sentirme bien chévere, ¿verdad? Some people do that. Ahora, ¿cómo uno puede beneficiarse verdaderamente de la palabra de Dios? ¿Okay? Si tiene su Biblia, por favor, busca ahí segunda de Timoteo capítulo 3, versículos 16 al 17. ¿Cómo uno puede beneficiarse verdaderamente de la palabra de Dios? Nos venimos aquí a la casa de Dios para que la palabra sea de beneficio, amén. No queremos perder el tiempo, amén. Y para que la palabra de Dios verdaderamente sea de beneficio para mí, la palabra de Dios me tiene que transformar. Escuchen, hermanos. Para que la palabra de Dios verdaderamente sea de beneficio para mí, la palabra de Dios tiene que transformar mi vida, tiene que transformar el estilo de vida mío, tiene que transformar la manera en que yo pienso, la manera en que yo vivo. La palabra de Dios, si verdaderamente me va a ser de gran beneficio para mí, va a tocar todas las áreas de mi vida. Es muy importante. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir y para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si vemos aquí, simplemente para poder entender qué es lo que significa este pasaje, primera cosa es que toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, amén. Toda, el Viejo Testamento, Nuevo Testamento, las palabras negras y las palabras rojas, toda palabra, toda letra, toda jota, toda tilde es inspirada por Dios en tu Biblia, amén. No solamente eso, pero este pasaje nos dice que toda la palabra de Dios, toda escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esa frase inspirada por Dios? En el griego, la palabra inspirada se puede traducir a neustos, ¿ok? La palabra teo significa Dios y neustos significa respirar. En otras palabras, cuando escuchamos que la palabra es inspirada por Dios, lo que estamos diciendo es que es respirada por Dios, es breathed by God. El apóstol Pablo usa esta palabra para transmitir la idea que la escritura actúan como una extensión de Dios. La Biblia es única entre los demás libros en el mundo. Todo el mundo diga amén. Amén. No solamente eso, pero la palabra también dice este pasaje que es útil. La palabra útil, que significa es provechosa para nosotros, es suficiente para nosotros, es productiva para nosotros. Esta palabra es poderosa, esta palabra es viva. Por eso es que hay que sacarle provecho cuando estudiamos la palabra de Dios. Uno no puede venir para acá solamente pensando que yo quiero adquirir conocimiento bíblico para pensar que soy gran cosa. No, yo quiero venir a la casa de Dios para que la palabra de Dios, que es viva y que es sharper than a two-edged sword, que penetre en mi corazón y que me transforme mi vida, que me vaya purificando, que me vaya santificando. That's the thing that we desire. También dice aquí que la palabra de Dios es buena para enseñar, ¿verdad? Útil para enseñar. Enseñarnos significa enseñarnos instrucciones y doctrinas. Eso es lo que la palabra hace, nos enseña lo que Dios quiere enseñarnos, lo que Dios quiere decirnos, y también es útil para enseñarnos la doctrina divina. Redarguir, dice aquí, llevar la idea de reprender para traer convicción por los malos comportamientos o falsas doctrinas. Todos nosotros que estamos aquí tenemos malos comportamientos, amén. We have false belief systems. Y la palabra de Dios es útil para redarguir nuestros corazones, para ayudarnos cuando tenemos those false beliefs, para cambiar those false beliefs into true beliefs, o true truths, ¿verdad? Que son las cosas que Dios nos enseña en su palabra. También es para corregir. Se refiere a la restauración, esto es muy importante, se refiere a la restauración de algo a su estado original. Y eso es lo que significa corregir. No es corregir como dándole a alguien en la cabeza, sino es hablándole a alguien o haciendo todo lo posible para restaurar algo a su estado original. En el griego secular, esta palabra se usaba para enderezar algo que estaba caído o ayudar a alguien que se había caído. So, la palabra de Dios hace eso para nosotros. Dado el caso que todo el mundo aquí nace caído.
Amén. En nuestros pecados. Y la palabra es lo que hace es que ayudarnos a enderezarnos. Amén. Nos abre los ojos para que podamos entender que estamos caídos, que tenemos una necesidad de un Salvador, que el pecado nos separa de Dios y que la esperanza que tú y yo tenemos es solamente en Jesucristo. Cuando estamos en Cristo, ¿qué es lo que pasa? Estamos enderecidos. Amén. El Señor continúa endereciéndonos a través de nuestras vidas, a través del proceso de la santificación. Y también para instruir, para darnos instrucciones que nos beneficiaran enormemente, ¿verdad? Ahora, punto número 1. Rápido. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra redarguye o convence de pecado. Yo le doy gracias a Dios, lo dije la semana pasada, lo digo otra vez y lo voy a seguir diciendo hasta el día que me muera, porque yo quiero que cada vez que yo vaya a la palabra de Dios, que esto suceda en mi corazón. O sea, yo quiero ser edificado por la palabra de Dios, porque no todo el tiempo que yo leo la palabra de Dios me da convicción de pecado. Hay muchas veces que yo leo la palabra de Dios y me llena de gozo, felicidad y echo para adelante, ¿verdad? Pero hay muchas veces también que leo la palabra de Dios y lo que cae sobre mí como tolerada es la convicción, la mano pesada de Dios. Amén. En este caso estamos hablando acerca de la palabra de Dios y el pecado. Una persona que se beneficia espiritualmente es cuando la palabra de Dios redarguye o convence del pecado. La primera misión de la palabra de Dios, mi querido hermano, es revelar nuestra corrupción, revelar nuestra depravación total y exponer nuestra maldad. Amén. Pregunta, ¿la palabra de Dios ha hecho esto en tu vida? Es muy importante. O sea, a mí no me ofende de lo mínimo que alguien me diga a mí que tú eres un gran pecador. Amén. O sea, yo puedo admitir eso y lo admitiré por el resto de mi vida. Yo soy depravado, totalmente depravado. Antes de Cristo no había nada bueno adentro de mí. La palabra de Dios ha hecho este milagro en mi vida. La palabra de Dios ha abierto mis ojos. La palabra de Dios me ha humillado a mí para entender que sin Cristo yo no soy nada. Que sin la sangre de Jesucristo mis pecados nunca hubieran sido perdonados. I understand this. Y le doy gracias a Dios. Eso pasó hace años atrás, pero continúa pasando en el día de hoy. Por la gracia de Dios. O sea, la pregunta es, ¿eso sucede todavía? Cuando vamos a la palabra de Dios, ¿la palabra de Dios te da convicción de pecado? La palabra de Dios te redarguye dentro de tu corazón. En Salmo 51:5 es: he aquí, en maldad he sido ¿qué? Formado, y en pecado me concibió mi madre. Como niño, como bebé, las primeras palabras mías son que pecador. Pecador. No solamente eso, Juan 3:19 dice: y esta es la condenación, que la luz vino ¿dónde? Al mundo, y los hombres amaron más que las tinieblas. ¿Por qué? Porque más que la luz, porque sus obras eran que mal. Dios, Jesucristo exposes lo que está dentro de nuestros corazones. La palabra de Dios hace lo mismo. Cuando yo hago el devocional mío personal, hay muchas veces que la palabra de Dios, la luz, me enseñan cosas preciosas, ¿verdad? I find jewels in God's word. I find diamonds. I find pearls in God's word. And there are other days, instead of finding pearls, I find the heavy hand of God hitting me upside my head, convicting me of sin, breaking my heart. And I say amen to that. Yo le doy gracias a Dios por eso. Hermanos, tener la conciencia sensible a la convicción de Dios, a no llegar a un punto donde yo endurezca mi corazón, hermanos. Hay que tener cuidado de eso. Hay que tener cuidado de eso. Yo lo he dicho anteriormente, ¿verdad? El venir a la casa de Dios, especialmente a esta iglesia, es un lugar muy peligroso, ¿verdad? Lo he dicho, ¿por qué? Porque aquí se predica la verdad. Amén. Y cada vez que la palabra de Dios está siendo exponida, está siendo predicada, algo sucede en los corazones de los oyentes. Y muchas veces Dios empieza a hacer algo y en vez de responder en humildad y quebrantamiento, ¿cómo respondemos? We just turn it off y endurecimos nuestros corazones. Eso es muy peligroso, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios que misericordioso, ¿verdad que sí? Pero ¿hasta dónde será misericordioso nuestro Dios? ¿Hasta dónde? Romanos 3, capítulo 10 al 11 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios.
Cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en su corazón, Él abre sus ojos cegados por el pecado para ver su relación y actitud hacia Dios. La persona que experimenta esto dirá de él mismo: ay de mí que soy muerto. No es hasta que el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios con poder, mejor dicho, que aplica la palabra con poder divino, que el individuo comprende y siente que está espiritualmente enfermo y espiritualmente muerto. Pregunta: ¿la lectura de la Biblia te hace consciente de lo que espiritual, que estás espiritualmente depravado, o que estás perdido, o que estás mal con el Señor? Segundo, la lectura de la Biblia me hace consciente de la distancia eterna que hay entre la santidad de Dios y mi condición espiritual actual. It should. Debe hacer eso. Número 2, hay una persona mejor dicho, que se beneficia espiritualmente cuando la Biblia le hace sentir convicción por sus pecados. Pregunta: ¿sientes convicción de pecado cuando lees la Biblia? Sucede en nosotros lo mismo que sucedió en los oyentes cuando Pedro predicaba el Evangelio. La palabra nos dice en el libro de Hechos que cuando el apóstol Pedro predicó el Evangelio, los oidores cayeron bajo una gran convicción de pecado. En Hechos capítulo 2, versículo 37, la palabra dice así: al oír esto se compuñeron de corazón. Esa palabra compuñeron significa pinchar o perforar, causar agonía mental, agitarla con vehemencia en alma, causar dolor. Y eso es lo que sucede cuando se predica la palabra de Dios. Eso es lo que sucede cuando se predica el Evangelio, cuando tú y yo leemos la palabra de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos para no sentirnos así? ¿Qué haremos para que esta agonía mental que tengo en mi mente se salga de ahí? Amén. Yo me acuerdo cuando era joven, escuchando a los pastores en la iglesia, yo me sentía de esa manera. Cuando yo escuchaba el Evangelio, yo me sentía de esa manera. Había una agonía sobre mí. Había esa convicción en mi corazón. Porque yo reconocía que era pecador. Porque yo reconocía que no estaba en Cristo. Pero ahora, después de Cristo, siendo salvo, siendo lavado por la sangre preciosa de Jesucristo, yo todavía me siento así a veces. No tanto por el hecho que si soy salvo o no. Sí, el domingo lo dije, hay veces que no me siento así. ¿Por qué? Porque yo soy un pecador. Porque hay veces en mi vida donde estoy débil. Porque hay veces en mi vida donde hago cosas que no debo hacer. Como todos nosotros que estamos aquí. Hay veces en mi vida donde yo no oro todo el tiempo. Hay veces en mi vida donde no leo la Biblia como la debo leer. Hay veces en mi vida donde leo la Biblia y no medito en la palabra de Dios. Porque ¿de qué vale leer la Biblia si uno no medita? Y tengo convicción de pecado. Pero gracias a Dios que como creyente todavía me siento así. Escucha, hermano creyente que está presente en el día de hoy. La convicción todavía te cae sobre ti. ¿Estás experimentando la convicción de pecado en tu vida cuando lees la palabra de Dios? Si la vida tuya no está alineando con lo que dice la palabra de Dios, ¿sientes la mano poderosa, pesada de Dios sobre ti? Yo quiero decir una cosa: es imposible ser hijo de Dios y vivir en pecado y no sentir la mano poderosa de Dios sobre ti. Es imposible, hermano. Es imposible. Dios te ama. Dios mandó a su Hijo Jesucristo para que tomara tu lugar. Jesucristo sufrió un montón para salvarte a ti. Dios te rescató. Dios te adoptó. Dios te llama por nombre. Eres justificado perfectamente por toda la eternidad, no por lo que tú hiciste, sino por lo que Jesucristo hizo por ti. ¿Qué significa esto? Que es imposible que yo pueda amar con una conciencia limpia lo que Dios en su palabra claramente declara que Él odia. Aleluya. El Espíritu Santo, hermano, no es un fantasma. El Espíritu Santo es Dios. We need to stop minimizing the Holy Spirit. El Espíritu Santo es de verdad. Y Él mora adentro. Él vive adentro de nosotros, hermanos. Esto es importante, como dije anteriormente. ¿Sabe? Hay conocimiento, gloria a Dios, pero cómo ese conocimiento está transformando mi vida actual.
¿Cómo está transformando todos los detalles de mi vida? Los detalles. ¿Cómo pienso? Las decisiones que tomo. ¿Cómo uso mi dinero? ¿Cómo uso mi tiempo libre? ¿A dónde voy con mis amistades? ¿Cuáles amistades tengo y no tengo? ¿Cómo me he visto? ¿Cómo no me he visto? Todas las cosas. Y la frustración. Yo hablo de frustraciones. Yo me frustro porque los amo. Si no me frustro es que ya no me importa. Que vengo aquí a colectar cheques. Hay muchos pastores que ya no les importa nada, que están cansados, que se sabe que hay pastores que están cansados y se pasan todo el tiempo en la oficina buscando trabajo en otros lugares, mientras están pastoreando su propia iglesia, buscando una salida. Le puedo decir una cosa con toda honestidad, yo estoy aquí para largo, hasta que el Señor decida. Pero es para largo. Frustrado o no frustrado. El Señor los trae, te los lleva, se van, vienen. Eso a mí no me importa. Lo que me importa es los que están aquí. Y a veces me frustro, hermano. ¿Por qué? Porque yo los veo, yo escucho. Hay decisiones que se toman, hay situaciones en la vida. Claro, el trabajo de nosotros es que aconsejarlos, amarlos, sentarnos y hablar cuando hay problemas. Pero a veces yo me digo contra, hermano. ¿Cuántos años hemos estado en las cosas del Señor? ¿Cuánta doctrina tú has escuchado? ¿Tanta teología que tú sabes, brother? ¿Qué es lo que te sucede, chico? Estas decisiones son cosas básicas. O sea, me alegro que cogiste el teléfono para preguntarme a mí, chico, pero ya hasta esta altura tú tienes que saber eso. Por eso digo, venimos a la casa de Dios. Tenemos toda clase de conocimiento. Pero ¿de qué vale? ¿De qué vale, hermano? ¿De qué vale todo este conocimiento? ¿De qué vale este librito? ¡Qué chévere! Mira para allá, qué lindo. Te lo lleva a la casa. Llenaste todas las cositas. Tremendo. Gloria a Dios. ¿Pero de qué vale? ¿De qué vale si cuando el sufrimiento llega a tu vida, en vez de aferrarte a Dios con toda tu alma, con toda tu fuerza, te vas a darte los tragos? O te vas a la discoteca. O en vez de luchar sabiendo que Cristo está contigo, que el Señor te va a ayudar a perseverar, en vez de hacer eso, lo que haces te envuelves en una aventura. Y después, pues aquí estamos nosotros para ayudarte a navegar la aventura. A tratar de traerte una vez más de la discoteca a la iglesia. That's our job. Amén. Yo entiendo eso. Pero entiendan la frustración, ustedes la entienden. ¿Sabes por qué ustedes la entienden? Porque ustedes tienen hijos. Yo sé que yo... No, let me just do something here. Levante la mano si tú tienes menos de 42 años. Menos. Levante la mano, menos de 42 años. Viste, ya yo estoy viejo. Antes yo decía, bueno, ¿sabes? Ya yo no soy jovencito, ya yo estoy mayor, ¿ok? La cosa es, la Biblia dice, yo soy an under shepherd. Jesus Christ is the shepherd. Pero le dio la gana a Dios para escogerme a mí desde el vientre de mi madre para que yo hiciera esta obra. So, I am an under shepherd to you. Y ustedes son las ovejas que el Señor nos ha dado al pastor Edwin y a mí para cuidarlas y ayudarlas y todo eso. Yo soy como un papá. Ustedes son como mis hijos, hijas. Y ustedes bien saben, como papá y mamá, de verdad, que uno le dice a los nenes, esto es lo que hay que hacer 15, 20, 30 años diciéndole la misma cosa. Y tú dices, pero ¿cuándo vas a aprender, chico? Es la misma cosa todo el tiempo. ¿Cuántas veces tengo que decirte la misma cosa? Es que, chicos, es que el mismo problema, always. Por Dios, búscate otro problema. Sorpréndeme con uno nuevo, que es el mismo siempre. Y ahí es donde empieza la frustración adentro de uno. De la misma manera nosotros lo sentimos. Hermano, escuche esto. Pero la frustración mía con ustedes nace de un corazón de amor. Y yo nunca me daré por vencido. Pastor Edwin nunca se dará por vencido. Y la puerta mía siempre estará abierta para ustedes. Que nunca le dé, escuche, muy importante, que nunca te dé pena el tener que llamarme a mí o al pastor con el mismo problema otra vez.
Porque yo siempre voy delante del Padre mío, muchas veces pidiéndole perdón por el mismo problema. Y hasta el momento de hoy, y yo sé que será para siempre, Él está dispuesto para escucharme a mí. Amén. Echemos para adelante, hermanos. Que la vergüenza no te impida buscar ayuda. Amén. ¿Me entienden, hermanos? Satanás usa la vergüenza para que uno se quede estocado y como quien dice, ya yo no quiero molestar al pastor con esto. Pues para eso estamos aquí. Para eso estamos nosotros, todo el mundo aquí. Y no solamente el pastor, pero están los hermanos, las hermanas también. Que están en Cristo, que aman al Señor. Que se puede tener confianza, uno puede hablar, uno puede llorar, uno puede reír con muchos de ustedes también. Pues gracias a Dios por ustedes, hermanos. Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 37, ya leímos ese pasaje. ¿Cómo respondemos? Estos hermanos pues respondieron, ¿qué vamos a hacer? La última cosa aquí es, o responde a tu convicción de pecado que recibimos a través de la palabra de Dios, de la misma manera que un hombre muerto responde a una puñalada de corazón. La cosa es que un hombre muerto, ¿cómo un hombre muerto responde a una puñalada en el corazón? Nada. O sea, lo puedes puñalar todo lo que te dé la gana y te va a mirar igual. ¿Verdad? Porque es una persona muerta. A veces yo vengo a la casa de Dios. Yo ando mirando. A mí me encanta mirar a la gente. Hablar con la gente me cuesta un poco más. I'm being honest. Ustedes que me conocen bien, yo no soy como el pastor Edwin. El pastor Edwin puede hablarle a un maniquín. Él puede hablarle a un maniquín por 3 horas. Por 3 horas. Y sigue su historia y los chistes, mismo se ríe, bien chévere. Para mí, yo soy distinto. Ustedes los que me conocen bien saben que yo soy medio seco. Llega un punto donde yo digo como, yo no sé qué más decir. De verdad, yo no sé qué más decir. Se me tranca el dominó, como yo digo, hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Como decía, no sé, lo que se llama small talk. Small talk, yo no soy muy bueno en eso, ¿verdad? Mi papá sí. Pero, vemos aquí, este hombre muerto no responde a las cosas espirituales, ¿verdad? Puede ser la cosa más fuerte del mundo, pero nada sucede porque está espiritualmente muerto. A mí me encanta mirar a la gente, me gusta ver las caras de las personas que vienen a la casa de Dios. Y a veces simplemente por mirarlo a ustedes, yo sé lo que they're not doing good. No tengo que hablar mucho, simplemente los miro. Los estoy mirando. La cara es distinta. A veces, algunos de ustedes después del servicio se quedan a veces a hablar mucho. Otras veces se van rápido. ¿No? Hay temporadas donde, ¿por qué ahora se quiere ir tan rápido? ¿Sabes? Obviamente puede ser que tiene hambre, tiene que ser, ¿verdad? Pero a veces, tú sabes, uno analiza a la gente y porque todos nosotros tenemos patrones. We're creatures of habit. Igual como pastor, como papá, yo quiero conocer a mis hijas, yo conozco a mis hijas. Y el trabajo mío es también conocerlo a ustedes. Y a veces cuando uno predica, a veces yo me siento ahí, man, y yo veo las caras. Yo veo las caras de ustedes. A veces en las invitaciones, yo veo las caras de muchos de ustedes. El Señor está haciendo algo. Yo veo que el Señor está haciendo algo ahí. Pero lo que pasa entre aquí y aquí es un montón de cosas. O sea, una guerra interna. Una batalla espiritual. Lo digo porque, como dije anteriormente, yo los quiero mucho a ustedes. Estamos hablando aquí que estas personas que respondieron a la predicación de Pedro, respondieron con convicción, respondieron con qué es lo que vamos a hacer. Pero a veces hay personas adentro de la casa de Dios que están espiritualmente muertos. Y hay veces que hay personas que han estado en la casa de Dios por un montón de años que los veo así muertos. Que en un momento dado en la vida yo los veía distintos.
Que un momento dado en la vida había un gozo tremendo en su corazón. Había un momento en la vida donde uno tenía que decirte a ti, para ya de servir. Y uno se pregunta, ¿y qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo en la vida de mi hermano, de mi hermana? ¿Por qué están así? ¿Por qué están tan tristes? ¿Por qué se ven tan miserables en la casa de papá? Why? Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Otra palabra que es imposible como creyente escuchar la palabra de Dios y que nada suceda en tu corazón. Amén. It's impossible. Ahora, otra vez, nosotros no nos dejamos llevar por las emociones, nos dejamos llevar por la verdad, pero la verdad del caso es que cuando la palabra de Dios está siendo predicada y está siendo predicada bíblicamente, está siendo predicada con el deseo de glorificar a Dios, algo sucede en nuestros corazones, especialmente si nosotros estamos ya preparados para recibir la palabra de Dios. Amén. Pienso yo que eso es otro problema que hay muchas veces, que nosotros no nos preparamos para venir a la casa de Dios. Los domingos por la mañana no nos preparamos para venir a la casa de Dios. El sábado anterior no nos estamos preparando para venir a la casa de Dios. O sea, es imposible ir al cine a ver una película de rated R con malas palabras, con gente desnuda y cosas así, y después venir a la casa de Dios el domingo listo para recibir la palabra de Dios. Una vez más, el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios tiene que impactar grandemente cada esquina, cada área de mi vida. Y eso me va a impactar a mí en las decisiones que tomo, ¿sabes? La película que voy a ver, ¿verdad? Las cosas que voy a hacer. Es imposible que yo esté preparado para ir a la casa de Dios el domingo, cuando el sábado estaba en una fiesta con unas amistades, donde estaban bebiendo, donde estaban fumando, donde estaban diciendo malas palabras, donde había mujeres ahí que se estaban vestidas incorrectamente, y yo todo el tiempo así. ¿Y por qué estás ahí? ¿Qué te pasa? Y después pretende que vamos a la casa de Dios el domingo para limpiarme. Eso no es así. O sea, nosotros vamos a la casa de Dios para adorar a Dios. En el transcurso de eso, ¿es posible que Dios me limpie? Claro que sí. Pero uno tiene que venir ya a la casa limpio, preparado. Amén. Porque lo que hacemos el domingo, lo que hacemos hoy y lo que hacemos todos los días de nuestras vidas es que para Cristo, para la glorificación de Cristo, para la exaltación de Cristo. A.W. Pink dijo, muchos escuchan un sermón florido que extiende, ¿qué fue? ¿A quién dijo algo? Okay. Perdón. Muchos escuchan un sermón florido que extiende poderes de oratoria y exhiben la habilidad intelectual del predicador. Escuche, pero en general contiene poco material aplicable a escudriñar la conciencia. I don't want to be that type of guy. O sea, yo no quiero ser el tipo de predicador que quiero pararme aquí para decir cosas bien chéveres para que todo el mundo diga, wow, I don't want to be that guy, ¿ok? Si dice aquí, se recibe con aprobación, ¿verdad? Pero nadie se humilla delante de Dios. Ni nadie es llevado a una comunión más íntima con Él por medio del mismo. Estos son sermones livianos, ligeros, superficiales, centrados en la comodidad del hombre y no de Dios. Amen. La iglesia de nosotros nunca va a ser así. Amen. Por lo menos mientras el pastor Edwin y yo estemos aquí. Pero digo una vez más, nuestra iglesia, yo lo dudo que nuestra iglesia llegue a ser una iglesia bien grande. Si el deseo tuyo es que esta iglesia crezca exageradamente de un día al otro, no creo que va a suceder. ¿Ok? Una cosa que crece exageradamente
de un día a otro así es una cosa abnormal. Amén. Si tú tienes un hijo y tienes un año y de 1 año a 2 años llega de ser 1 pie a 6 pies, algo pasa con ese niño. Eso no es algo para celebrar, como wow, qué cosa tremenda. Dios puede hacer cosas milagrosas. Amén. Eso yo sé que sí. Pero nuestra iglesia va a ser una iglesia donde se va a predicar la palabra de Dios, donde se va a predicar acerca del infierno, como lo hice, como comencé el domingo y lo voy a hacer este domingo otra vez. Amén. Pero pastor, tú sabes, ¿cómo es posible que prediques del infierno, chicos? Si a la gente no le gusta el infierno, no le gusta escuchar acerca del infierno, eso no es un mensaje popular, chicos. O sea, si las visitas vienen a nuestra iglesia y lo primero que escuchan acerca del infierno, se van a querer ir. Bueno, se van a ir sabiendo la verdad de que el infierno existe y de que la esperanza para salir de ese lugar terrible es Jesucristo. Nosotros existimos para glorificar a Cristo y para evangelizar a este mundo y para predicar toda la palabra de Dios. El pastor quiere hacer una serie acerca de las parábolas de Jesucristo. Bueno, si ustedes conocen las parábolas de Jesucristo, hay muchas parábolas que hablan acerca del infierno. Hay muchas parábolas que son bien difíciles de dirigir porque son fuertes para nosotros. Bueno, pues así va a ser. Nothing we could do about it. Amén. It is what it is. Pink sigue hablando. Pero cuando el fiel siervo, que no está interesado de adquirir reputación o la aprobación del hombre, por la gracia de Dios, hace que la enseñanza de la Escritura ilumine el carácter y la conducta, exponiendo los tristes fallos de incluso los mejores en el pueblo de Dios. Y aunque muchos oyentes desprecien al que da el mensaje, que eso va a suceder, el que es verdaderamente regenerado estará agradecido por el mensaje que le hace gemir delante de Dios y exclamar: miserable de mí. Esa es nuestra esperanza, esa es mi esperanza. Mi esperanza es que, tú sabes, que ustedes digan: mira, el pastor va a hacer lo que Dios quiere que él haga. El pastor va a predicar la palabra de Dios. Y es lo que hay. Lo que hay en el menú es lo que hay en el menú. Después que sea, el trabajo de ustedes es decir, después que sea la palabra de Dios y después de yo escudriñar la palabra y saber lo que Él está diciendo es la verdad, gloria a Dios. That's it. Lo mismo debe suceder cuando tú y yo tenemos nuestro tiempo devocional a solas con el Señor. ¿Cómo está tu tiempo devocional? ¿Tienes tiempo devocional? Eso sería otro tema. Pienso yo que hacemos un trabajo bastante flojo cuando se trata acerca del tiempo devocional. 10 minutos aquí, 15 minutos allá, no es suficiente, hermanos. Cuando el Espíritu Santo aplica la palabra de Dios en nuestros corazones de tal manera que nos hace ver y sentir la corrupción interna en nuestros corazones, es cuando somos realmente bendecidos. Y eso es lo que deseamos, que cuando yo llegue a la casa de Dios, cuando yo estoy leyendo la Biblia, que el Señor me revele eso, me revele que el corazón mío es depravado, que todavía me falta un montón, que yo no puedo estar cómodo donde estoy en este momento, que todavía necesito ser santificado, Señor. Eso es realmente una bendición, porque soy sensible todavía a las cosas de Dios. El corazón mío está duro. Gloria a Dios. I don't want that to happen to me. Pero ¿cuántas personas van a la iglesia y están ahí? Nada. There's not a pulse. There's not an amen. There's no joy. There's no tears. There's nothing. When there's nothing, there's something to be worried about. There's either sin in the life of that person, or just Jesus Christ is not their Savior. No, they can't, listen, no puede haber otra cosa. There's just not. Cuando una persona está en la casa de Dios, cuando uno lee la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios está viva, it's the word of God that is sharper than a two-edged sword. When we hear, cuando escuchamos la palabra de Dios y nada sucede, o estamos en pecado que se necesita ser arrepentido de, ¿verdad? O no somos salvos. That's it, guys. No hay nada más. Jeremías 31:19 dice: después de apartarme de ti, me arrepentí. Si estás apartado, debes hacer eso.
después de reconocer mi falta, me herí en el muslo. Otra forma de decir eso es me castigué a mí mismo. Esto fue lo que Jeremías está haciendo. Me quedé avergonzado y confundido porque cargué con la afrenta de mi juventud. Hermanos y hermanas, la pregunta es si hemos experimentado en nuestras vidas lo que Jeremías experimentó en este pasaje. O sea, ¿is this the way that we respond to sin? Cuando es revelado a través de la palabra de Dios, dice, después de apartarme de ti me arrepentí. Porque yo no podía seguir afuera de ti, yo no podía seguir alejado de ti. I am the vine, you are the branches, right? What can we do if we're separated from the vine? We can do absolutely nothing. Después de reconocer mi falta, después que tu palabra me reveló a mí que estoy en pecado, que estoy haciendo algo que no está bien delante de tus ojos, me hería en mi muslo, o en otras palabras, me castigué a mí mismo. Yo no dejé que tú me castigaras, yo mismo me castigué. Me quedé avergonzado y confundido porque estoy actuando de esta manera. ¿Qué te pasa, Jeremías? ¿Qué te pasa, chico? Elegido por Dios. Conocimiento de Dios. ¿Qué te pasa? ¡Qué vergüenza! Te produce el estudio de la palabra de Dios un arrepentimiento así y te conduce a humillarte delante de Dios de esa manera. Te redarguye el pecado de tal manera que eres llevado a un arrepentimiento diario delante de Él. Muchas veces la palabra de Dios es agridulce. En Apocalipsis, versículo 10, capítulo 9, capítulo 10, versículo 9, dice así: yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito. Y él me dijo, aquí lo tienes, cómetelo, te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le doy gracias a Dios que esa es una realidad. Que es posible que te amargue, es posible que llegue un servicio el domingo o un miércoles hasta ahora mismo y las cosas que están escuchando te están amargando un poco, pero si tú dejas que Dios haga la obra, te va a hacer dulce. It's going to sweeten up your life, it's going to sweeten up your soul. Amen. Pero eso es lo que la palabra hace, hermanos. Da convicción al principio. Pero si respondemos correctamente a la convicción, Dios va a hacer algo tremendo en nuestras vidas. Él no quiere que nos quedemos así donde estamos. Él quiere restaurarnos. Él quiere restaurar el gozo de su salvación una vez más en nuestros corazones y nuestras vidas. Escucha lo que dice aquí en Mateo capítulo 5, versículo 4. Debe haber duelo antes del consuelo. Mateo 5, del 3 al 4 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán ¿qué? Consolación. Bienaventurados los pobres en espíritu, personas que reconocen su bancarrota espiritual. Amén. Si tú estás aquí y sabes y reconoces que estás separado de Dios por tu pecado, en un momento dado eso eres tú. Si tú reconoces que estás espiritualmente bancarrota, que no hay nada bueno en ti, gloria a Dios, bienaventurado eres, feliz eres tú. ¿Por qué? Porque Dios te reveló eso a ti. Si eso fuera el caso, si yo tuviera la habilidad de hacer eso yo mismo, pues todo el mundo sería salvo. Pero eso no es el caso. Dios te reveló eso a ti. Y dice aquí en el versículo 4: bienaventurados los que lloran. ¿Lloran por qué? Lloran porque reconocen su bancarrota espiritual. El pecado debe quebrantar nuestros corazones, hermanos. Si estás viviendo un pecado en este momento, no puedes seguir así. Si tienes un pecado escondido de secreto, Dios ya lo conoce, pero tú no puedes vivir así. Es posible que tu esposa no lo conozca, que tu esposo no lo conoce, que tu mamá, tu papá no lo conozcan, pero Dios lo sabe todo. Le estás quebrantando el corazón a tu Padre Celestial. Y tu Padre Celestial está siendo paciente contigo. Y el deseo de tu Padre Celestial es que tú reconozcas tu pecado, que tú confieses tu pecado, para poder ser restaurado una vez más en relación íntima con Él. No juegues con Dios.
Bienaventurados los que lloran, reconocen su pecado, porque ellos recibirán que la consolación, el dulce consuelo de Dios. Dios, escucho tu palabra, estás señalando, la luz de tu palabra está alumbrando mi corazón y está revelando esas cosas que están mal. Señor, yo no quiero irme de la casa de Dios de esta manera. Si tú estás alumbrando en mi corazón es porque tú me amas. Si tú estás alumbrando en mi corazón y revelando estos pecados es porque tú quieres restaurar esa relación conmigo, Señor. Si tú en tu misericordia, en tu gracia, tú estás alumbrando la verdad de tu palabra en mi corazón, es porque tú no quieres que yo siga así. Porque lo más probable es que la mano tuya poderosa va a caer sobre mí si no paro. Dios no quiere eso. ¿De quién soy yo para decir que lo que Dios quiere para ti o no? Pero la cosa es, Dios no quiere que tú andes en pecado, eso sí. Eso sí. Y el pecado tuyo siempre va a tener consecuencias. Debe haber humillación antes de la exaltación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Posiblemente estás sintiendo la mano poderosa de Dios en el día de hoy. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra conduce a la confesión de pecado. Las escrituras son útiles para corregir y aún alma honesta reconocerá sus faltas. La persona que le pertenece a Dios no puede, no puede quedarse callado delante de su pecado. You just cannot. No puede. No importa cuál sea su tamaño. No puede vivir con pecado en su corazón. El pecado no confesado es un matador de gozo y un robador de paz. Es así. Volvemos a las caras, volvemos a esas caras preciosas de ustedes que a veces las vemos con gozo y hay temporadas donde no hay gozo, donde no hay vida. ¿Dónde está el gozo? ¿Dónde está la sonrisa? ¿Qué es lo que está sucediendo? El pecado es un matador de gozo. El pecado es un robador de la paz. Spurgeon dijo, el arrepentimiento es tanto una marca de un cristiano como es la fe. Un pecado muy pequeño, como lo llama el mundo, es un pecado muy grande para un verdadero cristiano. En otras palabras, para el cristiano no hay pecados pequeños. Todos son grandes porque todos son ofensivos a Dios. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se enmienda alcanzará que la misericordia, ¿verdad? What we cover, God uncovers. Amen. Lo que yo trato de esconder, ¿Dios qué? Lo descubre. Right? Eso es lo que Él hace con sus hijos. Él lo hace por amor. Amén. What I cover, God uncovers. But if I uncover my sin, God covers me with His mercy, with His grace, with His forgiveness. Uncover your sin. There's blessing even in that. Okay? Mis queridos hermanos, no puede haber prosperidad espiritual o fruto espiritual mientras escondemos en nuestro corazón nuestro pecado secreto. Solo cuando sean admitidos libremente ante Dios y de forma detallada e importante, podemos alcanzar la misericordia que tanto necesitamos. Ser detallado con Dios, pero Dios ya no lo sabe todo. Pues claro, He knows everything about you, but He wants you to pray. Does God need you to pray? No, He doesn't need you to pray. Dios va a hacer lo que va a hacer, independientemente. ¿Y por qué oramos entonces? Porque Dios dice que ores sin cesar. No, teológicamente yo entiendo que mi oración cambiará las cosas. Not really. Dios es Dios. Dios ya sabe lo que va a hacer. ¿Y por qué orar? Porque la palabra de Dios dice que oremos. ¿Y qué sucede cuando oramos? No es para el beneficio de Dios la oración, es beneficio de nosotros. Amén, porque nos acercamos más a Él, estamos analizando las cosas, verbalizando las cosas, meditando en cosas. El beneficio de la bendición es para nosotros, no para Dios. Es importante, ¿verdad? So, oremos. Pray. All right.
No hay verdadera paz para la conciencia y no hay descanso para el corazón cuando cargamos un pecado o pecados no confesados. El alivio llega cuando abrimos nuestros corazones a Dios y confesamos a Dios en confesión y arrepentimiento. Veamos lo que dice aquí David en Salmo 32 del 3 al 5. Mientras callé, ¿qué pasó? Se envejecieron mis huesos cuando me quedé callado de mi pecado. Y en mi gemir todo el día, llorando todo el día, sufriendo todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, ¿tú qué? Tu mano. Yo estaba ahí, no me estaba dejando quieto. Se volvió mi verdor en secedades, ¿cómo es? Sequedades de verano. Sila. Mi pecado te declaré, aquí está la cosa, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. That's what we want. Confesé, él conocía a Dios y sabía que Dios era un Dios bueno, listo para perdonar. Pero la cosa era que la palabra de Dios en este momento en la vida de David tuvo un efecto en su vida, lo afectó en su vida. Y eso fue a pesar de que él no confesó, a pesar de que él trató de esconder. Esta es la cosa, hermano, si está en Cristo, eventualmente va a tener que confesar. Y eso es gloria a Dios por eso. Porque si fuera por nosotros y nos dejamos llevar por la carne, no vamos a confesar nada. Because we hate admitting that we're wrong. We hate admitting that we're sinners. We hate to admit that we fail God, that we fail people. Amen. So even that, God says, you know what? Enough is enough, brother. Te voy a mandar a alguien para que hable contigo. Tú no quieres confesar, te voy a mandar un profeta. Ahí está. Dios no puede, Él no va a dejar que tú te mantengas en ese estado, hermano. Nathan, ustedes saben la historia, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Enséñame a mí quién es capaz de hacer esa barbaridad. David, eres tú. Tú cometiste esa barbaridad. Ciego al pecado. ¿Por qué? ¿Por qué ciego al pecado? Porque por mucho tiempo lo escondió y lo escondió y lo escondió. Esa es la convicción. He was suppressing it and suppressing it and suppressing it. Hasta que se acostumbró al pecado. Hasta que él mismo en su mente dijo que lo que hizo estaba bien. Hasta es posible que se haya olvidado del pecado que cometió. Pero Dios tiene una manera de traer eso una vez más a la memoria. Una persona se beneficia espiritualmente cuando la palabra produce en él el profundo aborrecimiento del pecado. Salmo 97:10 dice, los que aman a Jehová aborrecen ¿qué? El mal, odian el mal. Él guarda las almas de sus santos, de manos de los limpios, de los impíos los libra. Spurgeon dijo esto, no podemos amar a Dios sin aborrecer aquello que Él aborrece. Una vez más, no podemos amar a Dios sin aborrecer aquello que Él aborrece. No podemos amar a Dios sin odiar lo que Dios odia. No solo debemos aborrecer el mal y rehusar continuar en él, sino que debemos tomar armas contra él. No simplemente, una vez más, no solamente debemos aborrecer el mal y rehusar continuar en él. Yo te odio y yo no quiero seguir haciendo esto, no. Sino que debemos tomar armas y hacer ¿qué? Y hacer guerra. ¿Por qué? Para derrotar, para matar, para destruir la carne. Para destruir esa cosa dentro de mí que todavía quiere desagradar a Dios. Para matar esa cosa dentro de mí que se llama la carne que todavía quiere desobedecer a Dios. Para destruir y matar una vez por todas esa cosa que se llama la carne que está dentro de mí, que quiere satisfacerse a él mismo o a ella misma todos los días. Tú no puedes tener piedad con la carne, hermanos. Tenemos que matar la carne. Hay que ser violento con la carne. La carne no es tu amigo. La carne es tu enemigo. La carne quiere mortificarte a ti. La carne quiere robarte el gozo. La carne quiere robarte la paz. No podemos, we cannot caress the flesh. You gotta kill it. You gotta kill it. So tomar armas contra él y adoptar antes él mismo una actitud sana de indignación. John Owens dijo, mata el pecado o el pecado te matará a ti.
Cuando se trata del pecado, el odio es el único sentimiento que tú y yo podemos tener. That's it. Odias el pecado. Para muchas personas esa palabra odiar y con las cosas de Dios como no encaja bien. Pero ustedes tienen que entender, hay que saber doctrina, hay que saber teología. Nuestro Dios odia ciertas cosas. Y sobre todas las cosas sabemos que Dios odia el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue lo que mandó a Jesucristo, lo que clavó a Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que yo como creyente esté dispuesto a meterme a hacer cosas o a meterme a hacer las cosas que mandó a mi Salvador a la cruz? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que yo vea cosas con estos ojos, que haga cosas con estas manos, que escuche cosas con estos oídos, que deje que estas piernas me lleven a lugares donde sabemos claramente que son cosas malas, que son cosas que llevaron a mi Salvador a la cruz, que la ira del Padre Celestial fue derramada sobre Él por esas cosas que yo me estoy gozando en este momento? How's that possible? ¿Qué nos pasa a nosotros en esos momentos? ¿Qué nos pasa? Think about it. Ustedes son creyentes, ustedes son pecadores. Yo soy un pecador. ¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa? Nos olvidamos. I'm asking you, ¿qué le pasa? ¿Te olvidas? Do we suppress it? Como hacerle el loco aquí, ¿verdad? Puede ser un montón de cosas. Yo no sé lo que tú haces. Yo sé que en el caso mío, a veces me hago el loco. Yo sé que a veces en mi vida, lo que me conduce al pecado es la falta de comunión con Dios. Eso es simple as that. Y cuando digo falta con comunión con Dios, por lo menos en mi vida, no estoy hablando de semanas, estoy hablando de un día o dos. It doesn't take much, man. Por lo menos en mi vida. Ustedes posiblemente son más fuertes que yo, pero I cannot. O sea, yo no puedo pasar 2 semanas. Si yo paso 3 semanas sin la palabra de Dios, God help me. No sé lo que me pasará a mí. Lo que yo sí sé que en mi carne, la carne mía es fuerte, es strong flesh. Y por naturaleza, Marcel Torres, yo soy una persona muy like an impulsive person. Y antes de Cristo, I was like a hedonist. Hedonist, otra palabra. Yo solamente vivía para el placer mío, independiente de lo que otras personas pensaban o cómo se sentía o if it hurt them or if it didn't hurt them, I didn't care. I just wanted to please me. So esa es la carne mía. That's the flesh that I have in here. Peligrosa, deadly. Ahora, no todo el mundo tiene ese mismo tipo de carne, pero la carne es la carne. It don't matter. So what's my advice? Que usted, pastor, que hay unas personas que pueden pasar menos tiempo con la palabra, otros más. No, no, don't be stupid. La cosa es, no, nadie puede pasar tiempo alejado del Señor. Nadie puede pasar tiempo sin oración, meditación, en comunión con el Padre Celestial. Tenemos que crucificar la carne, porque la carne quiere matarte a ti. Cuando se trata del pecado, como dije, el odio es el único sentimiento que podemos tener hacia Él. Tenemos que entender, mis queridos hermanos, que si nuestro odio si nuestro odio al pecado es genuino, estaremos agradecidos cuando la palabra nos corrige del pecado que está adentro de nuestro corazón. Gloria a Dios por eso. El pecado es nuestro enemigo. El pecado quiere hacernos daños, ¿verdad? So, gracias a Dios, ¿verdad? Cuando la palabra nos corrige de nuestro pecado, cuando la palabra de Dios suena la campana, cuando nos dice, estás mal, estás en un camino incorrecto, si sigues así, esto es lo que te va a pasar, no te olvides de lo que Dios dice en su palabra. Yo sé que las cosas en este momento están chéveres, pero no te engañes, porque así son las cosas, aparentan estar bien, pero en un momento dado todo explota. Así es la cosa. The devil is an angel of light. He wants you to fall in love with him. He's a deceiver. He wants you to think that everything's okay. He wants you to think that you're getting away with your sin. He wants you to think that somehow God has forgotten, that somehow God is no longer omniscient. God will always be omniscient. But we behave sometimes as if he was not omniscient. And that's what the devil does.
Has he really said that? You think he's really going to do that to you? You're his child, man. Come on, man. He loves you, man. Your God is patient. He's patient. It's okay. Eso, just 2 o 3 veces está bien. Él es paciente, chico. Tranquilo. Lo está haciendo ya por 1 mes, 2 meses. ¿Qué te ha pasado? It's okay, man. Llegará el momento para la confesión. But just keep on. I'm telling you. That's how it is. That's how people get caught up. That's how we get destroyed. Salmos. Estamos aquí, vamos a terminar. Esta parte terminamos. Salmos 119, 104. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Gloria a Dios. That's good, man. Yo quiero ser sabio. Yo espero que ustedes también quieran tener sabiduría. Pero ¿de qué importa? O sea, la persona sabia, esto es lo que hace. La persona sabia es la persona que coge el conocimiento de la palabra de Dios y lo pone en práctica. That's a wise person. Personas que conocen hay montones. Personas sabias no hay muchos. Otra vez, it's just a little simple thing. La persona sabia coge el conocimiento que tiene la palabra de Dios y lo pone en práctica. Que significa que si yo estoy en los caminos de Cristo por 1 año y tengo conocimiento limitado de la palabra de Dios, pero lo pongo en práctica, soy sabio. Amén. Y si soy una persona que está en los caminos del Señor por 40 años y todo ese conocimiento, pero casi nunca lo pongo en práctica, soy insensato. There you go. That's it. So, cualquier persona puede ser sabio. Simplemente hay que aplicar lo que ya sabes, ¿verdad? So, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de ¿qué? De mentira. Los caminos pecaminosos son caminos mentirosos. No se olvide de eso. Todo pecado es camino mentiroso. Caminos pecaminosos, caminos mentirosos. Salmos 119 a 128. Por esto estimo recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas. Los mandamientos, ¿ves? Ahí está. Lo que tú dices, Dios, tu palabra, Dios, es más importante. Lo más importante sobre todas las cosas. Jesucristo es más importante que el dinero. Jesucristo es más importante, como dije el domingo, que los estudios, que el trabajo, que todas las cosas, que la casa, que la bicicleta, que la carrera, que el retiro, que whatever. Jesucristo es soberano, Jesucristo es poderoso, Jesucristo es eterno. Mi Dios es lo más importante sobre todas las cosas. No importa. Eso es lo que dice que es salmista. Por eso estimé recto todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Don't want it in my life. Es importante notar que David no dice que no tenemos que abstener del pecado, sino odiar el pecado. Amén. Ahí va. Porque la cosa es que, y esta es la razón, hermanos, porque continuamos cayendo en pecado. Porque es posible, aquí todo el mundo tiene el poder, y lo digo hasta el poder sin Cristo, to abstain, abstenerse de pecado por un tiempo. Yo conozco personas que no son cristianos que pueden hacer esto. So it's not, no es algo imposible. Abstenerse de algo, alguien lo puede hacer, ¿verdad? Pero estamos hablando aquí de, por completo, deshacerse de algo y odiarlo. Porque al tú odiar el pecado, esto es importante, al tú odiar el pecado, el resultado de eso es que tú has conseguido algo que tiene más valor para ti. Amén. Y ahí está la dificultad de todos nosotros contra el pecado. El problema que tenemos, y esto es porque en el cielo no va a haber pecado. This is the reason why. O sea, si crees porque Dios va a hacer abacadabra, pum, pim, pam y tiquiti, ahí todo el mundo está bien. No, that's not it. La razón es que en el cielo vamos a ser glorificados. Y cuando seamos glorificados por primera vez en nuestra vida, vamos a amar a Dios perfectamente. That's the reason why. El problema que tenemos en el día de hoy es que luchamos con nuestras afecciones, our affections. Que para Dios, sabemos que Dios es precioso porque lo decimos aquí en la iglesia. Jesucristo es todo, Jesucristo es un diamante, es mejor que el oro, mejor que esto y lo otro. El Padre Celestial no es nada como tú, que es esto y lo, ¿verdad? We say that así con la boca, ¿verdad? Pero en nuestro corazón todavía tenemos amantes, ¿verdad? Amantes escondidos, ¿verdad? Y cuando venimos a la iglesia los miércoles, los domingos, pues, como quien dice, nos vamos de la casa de los amantes y venimos a la casa de Dios. ¿Verdad?
Y aquí hacemos el show, hacemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y en el momento que nos montamos en el carro, ¿veis? Los amantes están ahí esperándonos. Nuestro amor, nuestras afecciones, ¿verdad? Y ese es el problema que tenemos nosotros. Hay que odiar el pecado. O sea, a mí no me gusta, antes de Cristo, a mí no me gusta pasar tiempo con gente que yo odiaba. O sea, si yo te odiaba, significaba que no quería pasar tiempo contigo. No quería nada que ver contigo. Más bien, si fueras a morirte, mejor todavía. Porque yo te odiaba. ¿Me entienden? Eso, odiar algo significa eso. I just don't want you in my life. ¿Verdad? O sea, ¿cuántos de ustedes hacen cosas que odian hacer? ¿Verdad? En mi casa, yo odio lavar los platos. Mi esposa tiene que estar grave en la cama para yo lavar los platos. I'm being dead serious. Si ella me pide, yo lo hago, pero tú sabes, I just hate it. I hate it. Yo odio tener que rake the leaves. You know what rake leaves? O sea, I hate doing that. O sea, otra cosa, tú sabes, yo miro esa hoja así, que antes esa hoja ahí, contra. You know, a veces llamo a alguien, lo que sea, que se me dañe la grama, porque yo me acuerdo, I used to hate those things, porque mi papá y mi mamá usaban eso como castigos. That's why. Los platos eran castigos y las hojas eran castigos. Ahora como adulto los odio porque eran castigos. Y yo no voy a hacerlo. Ahora me da la gana, yo no voy a hacerlo. ¿Verdad? Pero anyways. El pecado hay que odiarlo, hermano. No abstenerse del pecado, sino odiarlo. Porque en el momento que yo odio ese pecado, el amor que yo le tenía a eso, ahora va a ser transferido al que se merece el amor. Y toda mi vida estoy aquí matando pecados, matando la carne. Porque cada vez que yo mato un aspecto, una parte de mi carne, ese aspecto, esa parte que antes le pertenecía a la carne, ahora le pertenece a Cristo. Y yo quiero que todo le pertenezca a Cristo. Eso es la santificación, que todo le pertenezca a Cristo. Porque cuando yo llegue al cielo, todo le va a pertenecer a Él. But I can't love these things. Because I know what it is to love. Yo sé lo que es amar también. Y yo no quiero nada. Yo amo a mis hijas y a mi esposa. Yo no quiero que nada malo le pase. Yo voy a proteger lo que yo amo. And when we love our sin, eso es lo que hacemos. Lo protegemos. A veces bien calladitos, nadie sabe, pero está protegido. Y cuando viene la convicción de pecado, nos hacemos ¿qué? El loco para proteger lo que amamos. So, salgamos de aquí odiando el pecado. Pero las personas que están muertas en sus delitos y sus pecados responden a lo contrario a la palabra de Dios, y terminamos con esto. El que es hijo de Dios odia el pecado, debe odiar el pecado. El que no le pertenece a Dios es distinto. Salmos 50, 17. Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras, o le das la espalda a mis palabras. La persona que no está en Cristo, así es como responde. Ustedes que tienen familiares que no son cristianos, tienen problemas y después tú empiezas a hablar de la Biblia, eso es lo que hacen, no, que odian eso. O sea, no vengas tú a predicarme, no vengas tú con la religión, déjame quito con esas estupideces. Eso es para ti, eso no es para mí. Le dan la espalda a la corrección de Dios. Pero quiero decir una cosa, creyentes, y ya terminamos. Es triste porque muchas personas que clamamos ser creyentes respondemos de esta manera, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, cuando estamos sentados aquí como estamos en este momento, que estamos escuchando la palabra de Dios nos está dando convicción de pecado, ¿y qué hacemos? I don't want to hear it. Y le doy la espalda. No. Hago el loco. Y salgo por ahí haciéndome el loco. Por eso digo, tú sabes, el domingo lo dije, porque yo vengo a la iglesia, porque yo oro, porque yo predico, yo predico, me preparo, hago invitaciones, personas vienen a Cristo, todo eso, so what? Si verdaderamente yo quiero estar seguro, como hombre de Dios, que estoy en Cristo, my barometer no va a ser lo que yo hago aquí. Lo que yo hago es chequear lo que está aquí adentro. Verdaderamente yo odio el pecado. Ahí está la cosa. Porque lo que Dios mira es el corazón. Estas personas religiosas hacen todo aquí afuera, ¿verdad? Todo sucede aquí afuera. Tiene que hacer las cosas aquí adentro, hermanos. Gloria a Dios. God is good. All the time. Señor, te pido en este momento que nos lleves con bien a nuestros hogares. Te pido que tu palabra, Señor,
Te pido que tu palabra penetre o haya penetrado corazones en esta noche. Queremos que tu palabra sea de beneficio para nosotros, Señor, pero entendemos en el día de hoy que el comienzo de ese beneficio es que reconocemos nuestro pecado, Señor. Reconocemos que te hemos fallado a ti, Señor. Y como creyentes reconocemos que lamentablemente fallamos, pero sobre todas las cosas que estamos fallando, pero no estamos odiando esas cosas que estamos haciendo, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que tú nos des un odio santo sobre esas cosas, Padre Celestial. Porque queremos amarte a ti como tú te mereces, Padre Santo. Tú nos has dado lo mejor y diariamente tú demuestras a nosotros ese amor verdadero que tú nos tienes. Queremos darte igual, Señor. We just want to give you the same you give to us, Father. So help us now. Ayúdanos en este momento. Meditar en las cosas que hemos escuchado, Padre Celestial. Y no dejar que las cosas no entren por un oído y que salgan por el otro, Padre Santo. Continúa dándonos convicción de pecado. Redarguye nuestros corazones, Señor. Pero todo esto que deseamos, Señor, lo deseamos porque queremos estar cerca a ti, Padre Santo. En comunión contigo, Señor, con una conciencia limpia, Señor, con el Espíritu Santo ahí libre para hacer lo que le da la gana a nuestras vidas, Señor. Queremos ser controlados por ti, no queremos ser controlados por nosotros mismos, Padre Santo. Te pido, Señor, que nuestros corazones se mantengan suavecitos, Señor, que no se endurezcan, Padre Celestial. Y te pido, Señor, que si algunas personas están a punto de cometer algunos errores, Señor, porque son cabeciduros o lo que sea, te pido que tú hagas lo necesario, Padre Celestial, para una vez más traerlos al rebaño, Señor. Y te pido que tú hagas lo que sea, Señor, porque es mejor regresar al rebaño cojeando que ir al infierno entero, Señor. Te alabamos, Jesucristo, y pedimos estas cosas en tu dulce nombre. Y todo el mundo dice amén. Los bendiga, hermanos.